titulado como el impacto del nuevo Tribunal Constitucional en la justicia dominicana. Me parece que para abordar este tema se hace necesario explicar o exponer todo lo que tiene que ver con la evolución de la justicia constitucional en la República Dominicana. De igual forma, pretendo hacer una división entre lo que ha sido la justicia constitucional antes y después de la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional. Para hablar de la justicia constitucional se hace necesario referirse a dos reformas importantes que ha habido en la República Dominicana: la reforma del 1994 y la reforma del 2010, 26 de enero del 2010. ¿Por qué es necesario hablar de estas dos reformas? Porque ambas han tenido una incidencia muy relevante en todo lo que es el Poder Judicial. En la reforma de 1994 se crearon varios órganos de gran importancia para el Poder Judicial. La Escuela Nacional de la Judicatura, que desde hace más de 10 años, 12 años, ha venido trabajando arduamente en la capacitación de todos los jueces del país, así como también del personal administrativo del Poder Judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura, cuya función consiste en la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y al mismo tiempo también es importante de esa reforma de 1994 la facultad que se le reconoció a la Suprema Corte de Justicia para nombrar a todos los jueces del Poder Judicial. Esto es significativo porque antes de 1994 esa función la ejercía un poder ajeno al Poder Judicial. Como ustedes recordarán, como muchos de ustedes recordarán, quienes designaban a los jueces era el Senado de la República. De manera tal que esa reforma de 1994 es una reforma trascendental para todo lo que es la administración de justicia. Pero hay un aspecto muy relevante también de esa reforma de 1994. Me refiero a la competencia que se le reconoció a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las acciones en inconstitucionalidad por la vía directa. Anterior a esa reforma, solamente existía en la República Dominicana el control difuso de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad por la vía directa solo tuvo presencia en el ordenamiento jurídico dominicano durante los años 1994 y 1997. Sobre eso vamos a hablar más adelante. La reforma del 2010 ha sido quizás la reforma más completa que ha habido en la historia de la historia judicial de la República Dominicana. Por varias razones. En esta reforma se crean muchos órganos de relevancia para la administración de la justicia. El primero de esos órganos es el Tribunal Constitucional. El segundo, el Consejo del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo, que aun cuando estaba ya previsto en una ley, nunca se puso en vigencia. Estos órganos nuevos que en los próximos meses deben entrar en vigencia tienen una importancia relevante para la administración de justicia. Antes de entrar en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia constitucional, se hace necesario
que hagamos referencia, aunque sea brevemente, a ese fenómeno jurídico y político denominado como constitucionalismo. ¿En qué consiste ese fenómeno? Este es un fenómeno que surge en el siglo XIII y surge para contrarrestar o con la finalidad de eliminar todas aquellas desigualdades que existían en las sociedades. Como ustedes recordarán, la humanidad ha pasado por varias épocas: la época de la esclavitud, la época del feudalismo, la época ya más avanzada del capitalismo. En las dos anteriores no había igualdad entre los ciudadanos. El poder se ejercía sin límites. Y es contra esa situación que se reacciona y surge ese movimiento que se denomina constitucionalismo. El constitucionalismo aspira a que la sociedad sea regida por un documento denominado Constitución o Carta Sustantiva. Un documento que tiene como finalidad principal limitar el poder, que el poder se ejerza con respeto a los derechos fundamentales, que el poder se ejerza con una visión de la protección del bien común. Entonces, en eso consiste el constitucionalismo. Un fenómeno, como decía anteriormente, ha evolucionado hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Estado social y democrático de derecho. Para que ese constitucionalismo o para que los postulados del constitucionalismo puedan tener vigencia real y concreta en la práctica, hace falta una justicia constitucional. Y ya en un estadio más avanzado, más que una justicia constitucional, debe también existir una jurisdicción constitucional. Hay una diferencia entre justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Hasta ahora en la República Dominicana no hay una jurisdicción constitucional. Sin embargo, desde la fundación de la República en el año 1844, ya existía justicia constitucional, porque existían mecanismos para el control de la constitucionalidad, porque existían mecanismos para la protección de los derechos fundamentales. Pero esa función no la ejercían órganos especializados, sino que la ejercían los mismos tribunales ordinarios, esencialmente la Suprema Corte de Justicia. Como ustedes pueden ver entonces, entre el constitucionalismo, la justicia constitucional y la jurisdicción constitucional hay un vínculo inseparable. Para que los postulados del constitucionalismo puedan tener eficacia en la sociedad, hace falta una justicia constitucional.